Número 15. Capilla Sixtina. La capilla... Uy, una de mis preferidas, este número 15, Capilla Sixtina, Miguel Ángel. Miguel Ángel, un excelso escultor, pintor, un humano trascendental. No sé, para mí es impresionante lo que representa Miguel Ángel en el arte, en todas esas pinturas que hizo en la Capilla Sixtina, la de la conexión que del humano y Dios y muchos mensajes ocultos también que nunca sabremos, ¿no? Miguel Ángel, ven a decirnos qué pedo con esos dibujazos. Fírmame mi playera, Miguel Ángel. Bienvenidos amigos de Barraps. Hemos llegado un día más. El día de hoy vamos a ver. Vi que el, el video que subí de los 5 megaproyectos de México, que hablaba del Tren Maya y de otras cosas que no tenían que ver con el rap y el freestyle, ha tenido buena aceptación. Y vamos a hablar de más cosas, ver más videos, descubrir, emocionarnos. Y el día de hoy vamos a ver los verdaderos orígenes del Vaticano. El Vaticano con el canal de Historia Incomprendida. Suscríbanse. No sé si tenga derechos de autor o si me lo permitan ver, pero vamos a investigar. Pero me pareció un video intrigante, ¿no? A mí me intriga saber los verdaderos orígenes del Vaticano, ¿no? El Vaticano, aquel país, ¿no? País, iglesia. Aquí nos lo van a explicar qué es el Vaticano y que, vamos a ver. 35 datos del origen del Vaticano y su historia. El Vaticano tiene una de las historias más apasionantes y asombrosas, desde la época de los mártires en el cristianismo primitivo, hasta algunos de los episodios más oscuros del catolicismo, como la época de la pornocracia y el juicio al que fue sometido un cadáver. O vean aquí, ¿sabían que la forma del Vaticano aquí es una llave? Como el cerrojo de una llave, ¿no? Yo algo así había visto. Aquí el obelisco. Ay, ya me dio miedo el Vaticano. El estado soberano más pequeño del mundo cuenta con algunos récords, como el índice delictivo y el consumo de vino más elevados del mundo. ¿Cómo surgió el Vaticano? ¿Por qué se llama así? ¿Cuáles han sido los principales acontecimientos de su historia? ¿Cómo se financia y cuál es su situación económica actual? Vamos a responder en este video a estas y otras preguntas sobre el Vaticano, la ciudad-estado, gobernada por el Papa como un monarca absoluto y teocrático. Antes de meternos a fondo, no te olvides. Va a estar muy bueno el video, banda. Ya nos dijo la introducción. Aquí vamos a ver todo. Que el Vaticano, qué es, quién es, cuándo, dónde, por qué, con De quién. suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al Estamos suscritos, Historia Incomprendida. Gracias. día con nuestras actualizaciones. Oh, ¿qué está pasando? Número 1. Ager Vaticanus. En la antigua Roma, el Ager Vaticanus, o Campo del Vaticano, era una llanura aluvial en la orilla derecha del río Tíber, limitada por el Janículo, el monte Emario y la colina del Vaticano, que bajaba hasta la colina del Aventino y el arroyo Cremera. Después la expresión empezó a utilizarse para hacer referencia a un área más restringida, incluyendo la colina Vaticana, que actualmente alberga la ciudad del Vaticano, y sus inmuebles más emblemáticos como la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, los museos vaticanos, la Capilla Sixtina y los aposentos papales. Sobre el origen del término Vaticanus, es posible que provenga de un arcaico asentamiento etrusco de nombre Vaticum. Durante los primeros siglos de Roma, el Ager Vaticano La arquitectura está muy cabrona, la del Vaticano. También su arquitectura es imponente, ¿no? Muy como de mucha opulencia.
estaba en el límite de la ciudad, separándola de la poderosa ciudad etrusca de Velles. Número 2. Circo de Nerón. El Circo de Nerón fue un lugar de espectáculos construido en la colina vaticana, cuando ésta se encontraba fuera de las murallas de la ciudad, por Calígula, quien lo emplazó en el área de una villa de su madre, Agripina la Mayor. Cuando ésta murió, su nieto Nerón heredó la propiedad y la terminó. La mayoría de los espectáculos presentados en el circo en tiempos de Nerón, como carreras de caballos y de cuadrigas, eran privados, aunque ocasionalmente el coso se abría al público. En el año 64, el emperador utilizó el circo para alojar a ciudadanos romanos que quedaron sin hogar por el gran incendio de Roma. Número 3. El lugar de los Es que han pasado tantos años que la historia de la humanidad es también impresionante, ¿no? mártires en el Circo de Nerón. En el año 65, el Circo de Nerón fue el escenario de las masivas ejecuciones de cristianos acusados por el emperador de haber provocado el gran incendio. El circo fue también el lugar de martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. El circo quedó abandonado a Ahí martirizaron a Pedro y a Pablo. Mis respetos a Pedro y a Pablo representando el rap real. La bondad. mediados del segundo siglo de la era común, cuando el área fue dividida y entregada en concesiones a particulares para construir tumbas en una necrópolis que se localizó en el lugar. Parte de las estructuras del circo fueron utilizadas en la construcción de la antigua Basílica de San Pedro, en tiempos de Constantino I el Grande. Número 4. El obelisco del Vaticano fue traído desde Egipto por el emperador Calígula. El obelisco que ahora está en ¿Pero cómo se lo trajeron? ¿Cuánto ha de pesar eso? ¿Cómo se lo trajeron? el centro de la plaza de San Pedro fue traído por Calígula No creo que ni el Pípila lo aguantaba, ¿eh? El Pípila nada más aguantó una losita, pero un obelisco... ¿Entre cuántos o qué? desde la ciudad egipcia de Heliópolis en el año 37 para el circo que estaba construyendo en la villa de su madre. Después de que esta propiedad pasó a manos de Nerón, el monumento pétreo se mantuvo en el lugar por más de 1500 años, hasta que fue reubicado en la plaza de San Pedro en el año 1586. Es de granito rojo y tiene 1586. ¿Cuántos años han pasado desde aquel 1586? La banda que vivía en ese tiempo también estaba bien desconectada. O sea, pero en algunas cosas bien trascendidos y en otras cosas muy crueles, en otras cosas muy artistas, como esa escultura. Hubo de todo, ¿no? Ha habido de todo en la historia de la humanidad. una altura de 25.3 metros, que asciende a casi 40 metros incluyendo la cruz colocada en su cima. Es el único de los 13 obeliscos egipcios de Roma que nunca se ha caído. Número 5. Crucifixión de San Pedro. Nunca se ha caído, no, pues trae la bendición de Egipto, de los faraones. Según la tradición cristiana, el apóstol Pedro fue crucificado en el circo de Nerón en torno al año 67, penúltimo año de gobierno del hijo de Agripina la Menor, adoptado por Claudio. Tradicionalmente los cristianos han afirmado que, al ser condenado a muerte, Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, en una cruz latina invertida, ya que no se consideraba digno de morir de manera similar a Jesús. La creencia señala que Pedro fue martirizado en el circo de Nerón en la colina vaticana y sepultado a poca distancia. La supuesta tumba del apóstol y primer papa se encuentra en una gruta debajo del altar papal de la Basílica de San Pedro. Número 6. El Aguas que ya me crucificaron a San Pedro, ¿no? San Pedro representando y ahí lo crucificaron. No se vale, ¿no? No se vale y ya se está poniendo más turbio este pedo. El Vaticano. Vaticano ofrecía un vino horroroso. Desde que, según los evangelios, Jesús y sus discípulos bebieron vino en la última cena que compartieron, esta bebida se convirtió en símbolo del cristianismo y forma parte del sacramento de la Eucaristía. Aunque el Papa Francisco, como buen argentino, prefiere el mate como bebida habitual, también aprecia un buen vino para acompañar el roast beef, que come casi crudo. Además, desde Pedro, la Iglesia Católica ha tenido 273 papas, de los cuales 219, el 80%, han sido italianos,
más 15 franceses y 5 españoles, por lo que no es de extrañar que el néctar de los dioses sea la bebida preferida en la mesa pontificia. Sin embargo, parece que las uvas que se cosechaban en el siglo I en la colina vaticana y sus alrededores daban un vino tan malo que el poeta Martial dijo: «Bebe vino del Vaticano y beberás veneno». Número 7. El agua del Vaticano era peor. Si el vino que se daba en la tierra donde después se construiría la ciudad del Vaticano era malo, el agua resultaba peor. El historiador de la antigua Roma, Tácito, escribió que la zona del Vaticano era maloliente y plagada de enfermedades, incluso después de que Nerón terminó allí su circo en el año 54 a.C. En el año 69 a.C., conocido como el año de los 4 emperadores, Roma se sumió en una guerra civil librada entre 4 poderosas familias. Ese año gobernaron en rápida sucesión los emperadores Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. El tercero de ellos, Vitelio, llegó a Roma procedente de Alemania y acampó en la ribera del Tíber, en el área del actual Vaticano. Tácito cuenta que los sedientos soldados de Vitelio bebieron agua del río, produciéndose una gran cantidad de muertes, presumiblemente por disentería. Número 8. La primera basílica Aguas que está podrido ahí algo, porque no me está dando buena espina. de San Pedro fue erigida por Constantino. La actual Basílica de San Pedro es uno de los edificios más reconocibles del mundo, pero es relativamente nueva, ya que se comenzó en 1506, siendo terminada en 1626. La primera Basílica de San Pedro, llamada Basílica Constantiniana, fue iniciada por el emperador Constantino el Grande en torno al año 330 y su construcción llevó 3 décadas. La colina vaticana ya era un sitio de peregrinación por haber sido el lugar del martirio de muchos cristianos, incluyendo a Pedro y Pablo. Aunque no se conservó nada de la antigua Basílica Constantiniana, en el fresco del incendio del Borgo, pintado por Rafael en 1514 y conservado en los museos vaticanos, se observa parte de la iglesia cuando aún no había sido demolida. Número 9. El Vaticano fue saqueado por piratas. En agosto del año 846, Fue Monkey D. Luffy. después de saquear las ciudades costeras de Civitavecchia, Ostia y Portus, piratas sarracenos atacaron Roma y al no poder transponer las murallas de la ciudad, saquearon todo lo que estaba fuera, incluyendo la Basílica de San Pedro. La Basílica Constantiniana estaba defendida por una guarnición de soldados francos, sajones, lombardos y frisones, que ofrecieron una feroz resistencia, sin poder. Imagínense cómo han de haber sido los tiros en esa época de acá cuando llegaban los piratas bien despiadados. ¡Ay, órale! Y acá matando a todos y los otros defendiéndose. Creo que sí estamos en la época más tranquila de la historia de la humanidad y... entre comillas, ¿no? Pero imagínense en esa época el nivel de violencia de salvaje del humano. ¡Ah! Qué miedo, ¿no? A mí sí me daría miedo. Impedir el robo de los Pero le echaría huevos pues, para sobrevivir. objetos litúrgicos, así como de los valiosos revestimientos de altares, presbiterios y otras estructuras. A raíz de esta incursión asoladora, 2 años después el Papa León IV ordenó la construcción de las murallas leoninas, que rodean actualmente la Basílica de San Pedro y marcan la frontera del Estado del Vaticano. Número 10. El Papa Esteban VI desenterró el cadáver del Papa Formoso para juzgarlo. En mayo del año 896, Esteban VI fue coronado Papa, después de ser electo con el apoyo de Lamberto de Spoleto, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Italia. Al llegar al trono pontificio, Esteban VI perpetró uno de los hechos más oscuros en la historia de la Iglesia Católica, cuando hizo desenterrar el cadáver de Formoso, su enemigo político que había sido papa entre septiembre del año 891 y abril del año 896, para someterlo a juicio. El concilio convocado, formado por cardenales aliados del papa, halló culpable de varios delitos al muerto, cuyo cadáver había sido acomodado. Eso ya es estar enfermo, ¿no? Eso ya... También hay varios trastornos que tiene varias gente de la iglesia por lo mismo, porque se cuentan su historia ellos mismos y... O sea, eso de desenterrar al otro ya es un nivel de estar mal de la En una chompeta. silla, vestido con los ornamentos papales. Luego los restos de Formoso fueron mutilados y arrojados al Tíber. Número 11. El Vaticano tuvo su pornocracia.
La pornocracia o gobierno de las cortesanas fue un periodo de la Iglesia Católica entre los años 904 y 935, en el que las amantes de los papas adquirieron una notoria relevancia en los asuntos del Vaticano. Las amantes de los papas. Ay, Comenzó con la elección de Sergio III y continuó con Anastasio III, Landón, en el Anastasio III. Juan X, León VI, Esteban VII y Juan XI. Algunos autores extienden el periodo hasta el año 964, añadiendo a los pontífices León VII, Esteban VIII, Marino II, Agapito II y Juan XII. Agapito II. La mujer más relevante del mundo, Agapito II, Agapito II. Me da un chingo de risas. y Juan XII. Juan La mujer más XII. relevante de esta época fue Marosia, amante de Sergio III, presuntos padres de los futuros papas Anastasio III y Juan XI. Número 12. El Paceto comunica el Vaticano con el castillo de San Angelo. El castillo de San Angelo, también llamado Mausoleo de Adriano, es una fortaleza romana terminada en el año 139, situada a corta distancia del Vaticano. El castillo y el Vaticano están conectados por un pasillo llamado el Paceto di Borgo, un pasadizo de 800 metros de largo, 3.5 de ancho y 14 de altura, construido en el año 1277 por el Papa Nicolás III, con una vía de escape secreta. Al menos los papas Alejandro Eso no se puede negar, que la arquitectura y todo lo que han hecho ahí es impresionante, ¿eh? Es impresionante todas las conexiones, la simbología, opulencia. Eso es impresionante, ¿eh? IV y Clemente VII salvaron la vida al escapar a través del Paceto del Vaticano, atacado por sus enemigos. El Paceto se hizo muy famoso gracias a la novela superventas Ángeles y Demonios de Dan Brown, llevada al cine. Número 13. Los papas residieron fuera del Vaticano durante más de un milenio. Actualmente la figura del papa parece indisoluble a la del Vaticano, pero entre el siglo IV y comienzos del siglo XIV, los pontífices vivieron en Roma, aunque no en su sede actual. Hasta 1304 los papas residieron en el Palacio de Letrán, situado al lado de la Basílica de San Juan de Letrán. El Palacio de Letrán alberga actualmente los aposentos del Cardenal Vicario de Roma, las oficinas del Decanato de Roma y el Museo Histórico del Estado Pontificio. Junto con la Basílica y otros inmuebles, el palacio está bajo la jurisdicción de la Santa Sede por el derecho de extraterritorialidad. Después de residir en Letrán, en 1309 los papas se trasladaron a Aviñón, Francia, donde vivieron hasta 1377. Número 14. El papado estuvo en Aviñón casi 70 años. El Papa Clemente V, conocido por el exterminio de la Orden de los Caballeros Templarios, fue el primer pontífice en residir de forma estable en Aviñón, a donde se trasladó escapando del caos en el que se había convertido Roma después de su elección y primeras actuaciones. Tras Clemente V, residieron en Aviñón otros 6 papas: Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI, que retornó la sede pontificia a Roma. Aunque los 7 papas que residieron en Aviñón vivieron cómodos, seguros y en un uso de su libertad religiosa, bajo la protección del rey de Francia, algunos historiadores católicos han definido al periodo aviñonés, de casi 7 décadas, como el segundo cautiverio de Babilonia. Número 15. Capilla Sixtina. Uy, una de mis preferidas, este número 15, Capilla Sixtina. Miguel Ángel. Miguel Ángel, un excelso escultor, pintor, un humano trascendental. No sé, para mí es impresionante lo que representa Miguel Ángel en el arte. En todas esas pinturas que hizo en la Capilla Sixtina, la de la conexión del humano y Dios, y muchos mensajes ocultos también que nunca sabremos, ¿no? Miguel Ángel, ven a decirnos qué pedo con esos dibujazos. Fírmame mi playera, Miguel Ángel. La Sixtina es la estancia más conocida del Palacio Apostólico. Fue nombrada en honor del Papa Sixto IV
quien ordenó su restauración entre 1477 y 1480, y en su bóveda y testero Miguel Ángel realizó su pintura más famosa, el mural al fresco, El Juicio Final. Esta obra sin precedentes, inspirada en el libro del Apocalipsis y pintada entre 1536 y 1541, cambió el curso del arte universal. ¿Qué les dije? Cambió el curso del arte universal. Miguel Ángel es trascendental. Capilla Sixtina es el lugar donde se reúne el cónclave para elegir un nuevo papa. Número 16. Controversial Papa Borgia. El aragonés Rodrigo de Borja ascendió al trono de Pedro como Alejandro VI en 1492 y gobernó la Iglesia Católica hasta su muerte en 1503, que fueron 11 años controversiales por la vida personal del pontífice y por los métodos nada santos que habría utilizado contra sus enemigos durante su pontificado. Después de llegar a Italia, se italianizó el apellido, cambiándolo de Borja a Borgia, y durante su reinado fue acusado, junto a su hijo César, de recurrir a extorsiones, persecuciones y asesinatos para financiar sus planes y defender los estados pontificios. En 1493 emitió las bulas papales que confirmaron los derechos de la corona española en el Nuevo Mundo, después del viaje del descubrimiento de Colón en 1492. Número 17. El Papa Borgia fue el padre de César Borgia y de Lucrecia Borgia. El Papa Borgia se hizo famoso por su intensa vida amorosa y entre sus muchas amantes destacaron dos, Vanozza dei Catanei y Giulia Farnese. Vanozza, varias veces casada, tuvo 4 hijos con Alejandro VI, César, Giovanni, Lucrecia y Joffre. César Borgia, señor, príncipe y duque de decenas de territorios, además de cardenal y capitán general de la Iglesia, fue el principal sostén militar de Alejandro VI. Se afirma que Maquiavelo lo tomó como modelo para su obra El Príncipe. Lucrecia Maquiavelo. Maquiavelo también fue impresionante. Borgia pasó a la historia como mujer fatal, pero quizá fue más una víctima de su padre y de su hermano, que la casaron varias veces en sus arreglos políticos. Otra conocida amante del Papa Alejandro VI fue la bella Giulia Farnese, casada con Orsino Orsini. Se cree que Laura Orsini fue hija de Giulia y el Papa Borgia. A Alejandro VI se le atribuyeron otros 6 hijos, de madres inciertas. Número 18. En el Vaticano hay una sola obra autografiada de Miguel Ángel. Mi playera. ¿Qué les dije? Autografía a la Miguel Ángel y es la única obra que hay en el Vaticano. Imagínense mi playerita ahí. Gracias, Miguel Ángel, por autografiarme. Soy tu fan. La ciudad del Vaticano cuenta con varias obras de Miguel Ángel, entre ellas el fresco de la Capilla Sixtina y la cúpula de la Basílica de San Pedro de Roma, que diseñó aunque no construyó. Sin embargo, la única... ¿Cómo pudo haber hecho eso? O sea, ¿cómo un humano es capaz de plasmar con el arte cosas así tan emblemáticas, con pinturas realistas, arquitectura? No, es impresionante. A mí me impresiona. O sea, no sé qué pensaba Miguel Ángel o cómo, o de cuál fumaba, ¿no? Miguel Ángel, vamos a fumarnos de esa que Miguel Ángel usó en la Capilla Sixtina. La única obra autografiada del gran maestro renacentista en el Vaticano es la escultura de La Piedad, situada en el interior de la basílica. Sobre este grupo escultórico que muestra a María de la Virgen sosteniendo sobre sus piernas a Jesús muerto, Giorgio Vasari escribió: es una obra a la que ningún artífice excelente podrá añadir nada en dibujo, ni en gracia, ni, por mucho que se fatiguen, en fortaleza, en poder de finura, tersura y cincelado del mármol. Número 10. Cincelado del mármol. Imagínense, si dibujar está bien perro, pintar acá bien difícil, imagínense la escultura. A ver cómo va quedando. Ahí te va el ojito. Te haces para atrás para verlo. A ver la pata. Chin, ya le corté la uña. Pa. No, es que esculpir es... esculpir, mis respetos para los que son escultores y más para Miguel Ángel. ¿Cómo no? 19. La Guardia Suiza es una de las unidades militares de élite más antiguas que sigue funcionando. Los guardias suizos son los personajes más reconocibles del Vaticano, con sus vistosos y tradicionales uniformes diseñados por Miguel Ángel y sus alabardas de 2,32 metros de...
Siguen usando los que diseñó Miguel Ángel. Es que Miguel Ángel pues, trabajó para la iglesia, ¿no? Muchas veces Da Vinci, Miguel Ángel tenían que trabajar para la iglesia porque si no, la Inquisición y todo eso los... Eso oscura esa parte de la religión, ¿eh? Porque muchas veces fue autoritaria y... Pero vamos a seguir viendo el video, va más allá de la mitad y al final hacemos los comentarios finales, pero esos datos son impresionantes. Que la que el- los soldados sigan utilizando el traje que diseñó Miguel Ángel es algo muy, muy cabrón. Después de muchos años. De longitud. La Guardia Suiza es una unidad militar encargada de la seguridad del Papa y de la Santa Sede y cuenta actualmente con 135 soldados, el ejército profesional más reducido del planeta. Fue fundada en el siglo XVI por el Papa Sixto IV y los reclutas deben ser ciudadanos suizos varones, católicos, solteros, entre 19 y 30 años y con una estatura mínima de 1,74 metros. Número 20. La mascota del Papa León X era un elefante blanco. Giovanni di Lorenzo de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico y Clarisa Orsini, fue elegido papa en 1513 y con motivo de su coronación, el rey Manuel I de Portugal le regaló un elefante blanco llamado Ano. El pontífice adoptó el paquidermo como una mascota y le hizo construir un recinto entre el Palacio Apostólico y la Basílica de San Pedro. El elefante se convirtió en ¿Por qué está subido en su elefante? Y el elefante, pinche chamaco gordo, ya bájate. una atracción, y los romanos podían verlo los domingos y durante las procesiones. El extraño clima romano no le prestó y murió 2 años después de llegar al Vaticano, ante un afectado pontífice que lo veló hasta el final. Número 20. Los animales no es para que los tengan ahí en su casa, que tengo un león de mascota, no. Los animales son para ser libres en la naturaleza, en su ecosistema natural. Déjenlos ser libres, ellos son para eso. ¿Cómo no se iba a morir? 21. El Papa come diariamente productos frescos procedentes de su granja. A 18 kilómetros al sureste de Roma, a orillas del lago Albano, en la región del Lacio, se encuentra la pequeña localidad italiana de Castel Gandolfo, conocida por albergar la residencia de verano del Papa. El Tratado de Letrán le dio derecho de extraterritorialidad a este palacio papal construido por Urbano VIII en el siglo XVII, cuyo chalet fue añadido por Pío XI. El terreno de 55 hectáreas incluye una granja que abastece diariamente a la cocina del Vaticano de productos frescos para el consumo del jefe máximo de la Iglesia Católica. Número 22. Los papas estuvieron 60 años sin salir del Vaticano. Durante la unificación de Italia entre 1848 y 1871, los estados pontificios gobernados por la Santa Sede desaparecieron y el dominio territorial del papado quedó restringido al Vaticano. Desde Pío IX, electo en 1846, y durante 6 décadas, los papas, adversarios de los gobiernos seculares italianos, estuvieron sin salir de la Santa Sede. De hecho, Pío IX se declaró prisionero del Vaticano. Los pontífices creían que si salían del Vaticano se sometían a la autoridad del gobierno italiano, la cual desconocían. En 1929, estas tensiones se disiparon con la firma del Tratado de Letrán, que estableció el Estado de la Ciudad del Vaticano. Número 23. El Vaticano tiene sus propios medios de comunicación. El Osservatore Romano o El Observador Romano, diario político religioso del Vaticano, apareció por primera vez en 1861 en italiano y actualmente es un semanario editado en 7 idiomas. Tiene 2 lemas que figuran en la página inicial: a cada uno lo suyo, y no prevalecerán, este último referido a las puertas del infierno. Entre 2012 y 2019 publicó el suplemento femenino Donne Chiesa Mondo, o Mujeres Iglesia Mundo, que subsistió entre tensiones, dada la situación de inferioridad de la mujer en las religiones. Radio Vaticano emitió por primera vez en 1931 y actualmente transmite en 40 idiomas, y Vatican TV inauguró su estación de televisión en 1983. Número 24. La tecnología mejoró el color de los humos de la elección papal. Durante la elección de los papas, el mundo es informado sobre la marcha del proceso a través del color del humo que sale por la chimenea de la Capilla Sixtina.
Si el humo fumata es negro, aún no hay acuerdo sobre el nuevo papa, y una humareda blanca es la señal de que ya los miembros del cónclave han elegido pontífice. En principio, el humo negro se lograba quemando las papeletas de votación con paja húmeda, mientras que para el blanco se añadía paja seca. Sin embargo, este método era algo impreciso. Actualmente el humo negro se consigue añadiendo perclorato de potasio, atraceno y azufre. La fumata blanca lleva clorato de potasio, lactosa y colofonia. 25. Un sacerdote propuso la teoría del Big Bang. Afortunadamente, los tiempos en los que Copérnico no publicó en vida su teoría heliocéntrica, por temor a la Iglesia, y en los que Galileo fue perseguido por la Inquisición, han sido superados. ¿Qué les dije? Les dije que en muchos tiempos turbios la iglesia estuvo en contra y es lo que yo diga y acá, y bien autoritarios y matando. Por eso Copérnico le dio miedo y por eso Galileo fue perseguido. Y el Vaticano adelanta su propia investigación astronómica. Fue el sacerdote y astrónomo belga del siglo XX, Georges Lemaitre, el proponente de la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. El Observatorio Astronómico Vaticano tiene su centro principal en Castel Gandolfo, Italia, y cuenta también con una sede operativa en el Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Número 26. Yo no sabía eso, que un papa propuso la teoría del Big Bang. Es algo raro, ¿no? Porque luego la ciencia y la iglesia no se llevan, ¿no? La ciencia y la religión, que no, que dimes y diretes. Pero que un papa haya propuesto eso, pues, habla de su conocimiento, ¿no? Y entendimiento de la realidad. Pío XII ha sido uno de los papas más polémicos. El italiano Eugenio Pacelli, quien ocupó la silla de Pedro entre 1939 y 1958, como el Papa Pío XII, ha sido una de las figuras más controversiales del papado. Por una parte, se le acusa de haber sido un aliado de Hitler y de no hacer... Ahí está el Pío. Sí se ve terrorífico. La neta, el Pío sí se ve maquiavélico. O sea, sí se ve que trae ahí profundos secretos y malvados pensamientos. Sí da miedo el Pío, pero vamos a ver qué hizo el Pío. lo suficiente contra la persecución de los judíos durante el Tercer Reich. Sin embargo, historiadores hebreos han reconocido que Pío XII protegió a judíos perseguidos en Italia, a los que escondió y alimentó en el Vaticano y Castel Gandolfo, así como en conventos y templos. Número 27. Ha habido 3 papas africanos. No lo sabremos, el misterio de Pío. Si fue malo, si fue bueno, ahí queda en la historia, ¿no? El cónclave ha deparado 2 grandes... Pero ustedes, ¿qué opinan? Coméntenos, suscríbanse, díganos qué les está pareciendo el video. Yo no sabía muchos datos que están pasando de la historia de los papas, de sus momentos, su arquitectura, las pinturas. Me está pareciendo genial y nos está llenando de conocimiento nuevo sobre el Vaticano, nuestra historia. Para conocernos a nosotros mismos debemos de conocer nuestra historia. Y aquí lo estamos haciendo. Grandes sorpresas en los últimos 55 años con la elección de un papa polaco. Papara, 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 la, 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 la. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y por nada está siempre conmigo. El Juan Pablo II. En 1978 y uno argentino en 2013. Sin embargo, de los demás de 260 pontífices que ha tenido el catolicismo, 19 han sido asiáticos y 3 africanos. Los papas asiáticos no deberían ser tan sorprendentes, porque de hecho el cristianismo nació en Asia. Los pontífices de Asia han sido mayoritariamente turcos y sirios. El último papa africano fue Gelasio I, oriundo del norte de África, quien reinó entre los años 492 y 496. Antes reinaron Víctor I. La neta dan miedo los papas, ¿eh? Así ya viéndolos ahorita que están pasando imágenes de diversos papas, dan miedo acá. Todos salen. Puches ojos. Papa, ¿no podría ser más amigable, por favor? Y Melquiades, originarios del África romana. Número 28. Juan Pablo II ha sido el papa más popular.
el polaco Karol Papara, 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 papara. Joseph Wojtyła fue elegido papa en 1978. ¿Ustedes por qué creen que ese papa haya sido tan, pues, el más popular, ¿no? Aquí en México se le quiso mucho. Yo recuerdo, o sea, a mí no me tocó, ¿no? Tal vez sí, pero recuerdo sus, o sea, cuando venía en su carrito, el papamóvil, creo que lo atacaron también, ¿no? Pero, o sea, yo recuerdo que para México, al menos para la nación mexicana, Juan Pablo II ha sido muy representante, pero mucho, mucho. Así la gente iba y, ay, el Papa, ah, una estrella, todo un rockstar. No sé ustedes qué opinen de él. O sea, a mí también siempre me pareció bueno. México, creo en ti. O algo así, ¿no? Y también cuando dio, creo que su último acá en el Estadio Azteca ya bien viejito, o sea. Pues yo siempre le vi bondad, pero quién sabe. Quién sabe si su corazón era puro. Pero de que causó revuelo en la sociedad mexicana y del mundo, es un hecho. Y aquí está. como Juan Pablo II, un pontificado de 27 años que ha sido el tercero más largo de la historia. Realizó una intensa labor apostólica, visitando 129 países, incluyendo 5 visitas a México. Fue uno de los líderes más influyentes del siglo XX, desempeñando un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal y en otros países de Europa Oriental. Fue canonizado como San Juan Pablo II por el Papa Francisco en 2014. Número 29. Ya hasta es santo, por todo lo que hizo. Pero les digo, pues, tal vez sí hizo muchas cosas buenas. O tal vez no. ¿Ustedes qué piensan, amigos? No se es ciudadano del Vaticano por nacimiento. En un estado cuya población es mayoritariamente soltera y sin hijos, las variaciones demográficas se dan por el aumento o disminución de las vacantes de empleo. La nacionalidad vaticana no se obtiene por nacimiento, sino por concesión, un caso único en el mundo. En 2011 había 594 personas con la ciudadanía vaticana, que incluían 307 diplomáticos repartidos por todo el mundo, 109 miembros de la Guardia Suiza y el Papa y 71 cardenales. El resto eran miembros del clero de menor rango y otros funcionarios. Número 30. El Vaticano es una monarquía absoluta y el Estado-nación más pequeño del mundo. Políticamente definido como una monarquía absoluta, electiva, teocrática y católica, el Vaticano es el estado más pequeño del mundo, con 0.49 kilómetros cuadrados o 490.000 metros cuadrados de extensión. Su línea fronteriza es de 4 kilómetros, carece de costa y de ríos, y su población censada en 2019 era de 8. Ay, esos güeyes sí dan miedo, La reina Isabel. Su chavo. Pero, pues sí, ese es el país más, puedo decir, pequeño, como dicen, ¿no? Ciudad-estado. Es pequeño, pero el poderío que tiene es enorme. Tanto políticamente, como económicamente, como religiosamente. Carece de costa y de ríos, y su población censada en 2019 era de 825 habitantes. Su moneda es el euro, aunque hasta 2002 circuló oficialmente la lira vaticana. Sus lenguas oficiales son el latín y el italiano. Su dominio de Internet es .ba. Su prefijo telefónico es +379, y sus siglas automovilísticas comienzan con SCV o CV, que significan Status Civitatis Vaticanae. Ya vieron, aquí está la llave, el cerrojo. Como está hecho como un cerrojo. O Civitatis Vaticanae. Y acá le sigue la llave y aquí está la punta y... ¡abre el candado! Número 31. El Vaticano tiene su selección nacional de fútbol. La selección de fútbol del... No, me voy a ir al Vaticano a probar. Creo que tengo todo lo necesario para anotar un gol de palomita, de Espíritu Santo. Un gol de Espíritu Santo. Vaticano está formada principalmente por guardias suizos y personal de los museos, la mayoría ciudadanos italianos. Practican el fútbol como aficionados, ya que la mayor parte del tiempo están realizando sus funciones ordinarias en la Santa Sede y disputan principalmente partidos amistosos o benéficos.
La Ciudad del Vaticano es uno de los pocos estados soberanos que no forma parte de la FIFA. La selección del Papa entrena fuera de su estado, en el Campo Pío XI, en Italia, ya que la Ciudad del Vaticano no dispone de espacio para una cancha de fútbol. Su uniforme es de los colores predominantes de la bandera vaticana, camiseta y medias amarillas y short blanco. Número 32. Las principales fuentes de ingresos del Vaticano son las donaciones. Aunque genera importantes ingresos por entradas a lugares de interés y venta de souvenirs, la economía del Estado del Vaticano depende de las donaciones, especialmente por parte de católicos ricos de todo el mundo. Estos donativos llamados óbolos de San Pedro son administrados por la Santa Sede, nombre utilizado indistintamente para hacer referencia a la Ciudad del Vaticano. No, bro, tú deposítame y yo te tengo pase directo a las puertas del cielo, bro. Con esta te pongo esta pulsera y pasas a todos los cielos y vas a poder llegar a la gloria, hermano. Aunque en realidad expresa el gobierno del Papa como obispo de Roma y su conjunto de órganos administrativos o curia romana. Las finanzas del Vaticano son manejadas con suma discreción. Número 33. El Vaticano es un estado deficitario. Ni siquiera el representante de Cristo en la tierra ha podido sustraerse por completo a las exigencias de mayor transparencia en los tiempos actuales. Y en el año 2021, la Santa Sede publicó por primera vez algunos datos referidos al desempeño económico del Estado del Vaticano. Según esta información, en 2020 la Santa Sede registró ingresos por 248 millones de euros y gastos totales de 315 millones, por lo que tuvo un déficit de caja de 67 millones de euros, que se cubrió con una disminución del patrimonio neto, que se situó en 1.379 millones de euros. Número 34. El Vaticano tiene el índice delictivo más alto del mundo. Dado que tiene menos de 1.000 residentes oficiales, cuando el número de delitos cometidos en el Vaticano durante un periodo de tiempo se divide entre su población, se obtiene el índice delictivo más elevado del mundo. La mayoría de los delitos Sí, son bien poquitos. Si le roba a uno ya... Ah, no mames. Nos robaron. son hurtos cometidos por extranjeros, italianos o turistas, principalmente carteristas. Sin embargo, la Ciudad del Vaticano no es más peligrosa que cualquier otro lugar de interés en Roma. Número 35. Los súbditos Peligroso aquí el barrio, ¿eh? Aquí no me vengan que el Vaticano. del Papa son los mayores consumidores de vino del mundo. Una investigación realizada por el Instituto del Vino estableció que el Vaticano es el estado con mayor consumo per cápita de esta bebida en el mundo, escanciando un promedio de 74 litros o 105 botellas del néctar de los dioses al año. Esa es una cantidad que más que duplica el consumo de los franceses. Bien pedo el Papa, bien pedo toda la banda. Salud. Y fanda, fanda, fanda. Grandes bebedores de vino. Nuevamente la demografía del Vaticano juega en favor de este liderazgo, como en el caso del índice delictivo. El 95.5% de la población del Vaticano es masculina, la mayor parte solteros europeos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 35 datos del origen del Vaticano y su historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Suscríbanse toda la banda. Recuerden que aquí en La Historia Incomprendida nos explican sobre hechos que han pasado. 200,000 visitas hace 2 días. Yo lo reaccioné porque tenía la curiosidad. Como les digo, vamos a ver videos de otro tipo. Pero este del Vaticano me pareció impresionante. Me pareció impresionante su historia, todos los papas que han pasado, las buenas cosas, las malas cosas, el arte que envuelve a todo eso, el país. No sé. Yo no soy religioso como tal de... Yo creo en Dios, pero no me consideraría católico. No sé. Pero de que tiene enigma el Vaticano, lo tiene. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué les parece el Vaticano? ¿Qué sensación, qué sentimiento les causa? ¿Les da miedo? ¿Les da amor? ¿Qué les transmite? ¿Creen que tengan archivos secretos de la historia de Jesucristo? No sé, eso no lo dijeron aquí, pero puede ser, ¿no? La bóveda secreta, ¿no?
No, enséñenos tantito antes de que me muera. Y ahora vamos a hacer un freestyle dedicado al Vaticano. A este video que vimos. Base de... Vimos el Vaticano también. No sé si el Papa me podía interpretar o si se enoje cuando yo tire mi freestyle. Es algo que no podré notar. Yo solo quiero conversar y poder platicar, unir versos en el rap y como humanos podamos estar. No importa la religión, no importa el país, solo importa el amor. Para pasar el color del cielo a color gris, para que veas que yo lo pinto con este gis. Porque yo tengo todo esto del principio hasta el fin. Del principio de los años, de los seres muy extraños. Así es que no vengas a decirme a mí engaños. Porque yo tengo esta conexión con lo sagrado. Esta no es religiosidad, son muchos años. Son muchos regalos que yo a mi piel he dado, he alimentado mi alma y ahora estoy conectado con lo sagrado. No necesito opulencia, no necesito dinero, solo benevolencia. Porque cuando yo le transmito a todos mis hermanos, sienten que esto no lo explica ni la ciencia. Para que vean la presencia, para que paguen la tenencia, para que tengan más providencia. Yo soy pro vida, yo no soy pro muerte. Yo contra los malos hago el fuerte. Y si en el Vaticano me apoyan, mejor ven a verme. Si no me apoyan, pues no les voy a decir nada. Yo solito voy a pelear contra la maldad que nos tiene hasta abajo, muy hundidos, sin trabajo. Todos mis hermanos cabizbajos. Y es por eso que yo te rimo todo lo que mi Dios me trajo. Me trajo bendiciones, me trajo oro, me trajo flores, me trajo muchos amores de colores, cielos enormes y colibris de colores. Oh, suscríbanse, banda. Videazo del Vaticano. Nada que agregar, ahí comenten de qué más tema quieren que hablemos aquí. Vamos a aprender más todos juntos. Suscríbanse. Adiós. Pa para pa para pa para pa para pa para pa para.